Vamos a ver ahora el dominio y el recorrido de una función. ¿Qué es el dominio de una función y qué es el recorrido de una función? El dominio de una función se suele representar así, dom de f o d de f, es el conjunto de todos los valores de x para los que la función existe. Todos los valores de x para los que la función existe. Valores de x es el conjunto de todos los valores de x para los que existe f de x o y. Y el recorrido, se suele llamar así, el recorrido de una función es el conjunto de todos los valores de y que son imagen de valores de x. Todas las imágenes de los valores de x, de la variable dependiente. Veamos un ejemplo. Vemos primero un ejemplo con una gráfica. Imaginad que yo tengo esta gráfica y que yo tengo la función esta. Esa función. ¿De acuerdo? Bueno, pues el dominio serían todos los puntos para los que la x, de la x para los que hay función. Es decir, ¿tenemos función para esta x? Si yo tiro para arriba o tiro para abajo, ¿hay función? No. ¿Tenemos función para esta? Pues sí, aquí hay. ¿Tenemos función para esta? Pues sí, aquí hay. ¿Tenemos función para esta? Pues no. ¿Lo veis? Entonces, si nosotros tuviésemos que decir cuál es el dominio de esta función, teniendo en cuenta que esto es el 0, esto es el menos 1, esto es el menos 2, este es el menos 3 y así sucesivamente, pues el dominio de esta función sería desde aquí, se me sale hasta aquí, y desde aquí, se me sale hasta aquí. Es decir, si yo tuviese que poner el dominio de la función, esto es menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. El dominio de esta función sería desde menos 8 hasta menos 3. A partir de menos 3 hasta menos 1 no hay función. Unión de menos 1 hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ese sería el dominio. Y si en vez de poner así los puntos hubiese habido un agujerito, en vez de poner el 8 cerrado, hubiese puesto el 8 abierto, porque en el 8 no habría función. ¿Cuál es el recorrido? Pues el recorrido son los valores de la y que son imágenes. Este valor es una imagen de la x. ¿Hay algún valor para la x? ¿Yo hago así y me encuentro con función? Pues no. Pero aquí, sin embargo, sí que me encuentro con función, ¿verdad? Este valor es la imagen de este, la imagen de este, la imagen de este y la imagen de este. Es la imagen de 4 elementos de x. Entonces, ¿a partir de dónde aparece la imagen? Pues la imagen aparece desde aquí, si os dais cuenta, hasta el 0. ¿Por qué? Vamos a ponerlo en otro color. Porque no aparece ni del 0 para abajo ni de este valor para arriba. Este valor es 1, 2, 3 y 4. Este valor es el 4. Por lo tanto, el recorrido de esta función sería desde 0 hasta 4. Porque lo toca aquí. Imaginad que aquí hubiese habido un agujerito en el 4. Pues entonces hubiésemos puesto el 4 abierto. ¿De acuerdo? Bueno,
Esto con respecto a las gráficas. Y con respecto a si me dan una, en vez de darme una gráfica, me dan una fórmula, ¿qué es lo que tengo que hacer para ver el dominio y el recorrido? Bueno, pues sobre todo vamos a ver el dominio. El recorrido es difícil de ver cuando te dan una fórmula. Es difícil de ver cuando te dan una fórmula porque, salvo algunas que sean muy claras, como por ejemplo f de x igual a x al cuadrado. Estas son las IES. Las IES son siempre x al cuadrado. Luego la x, yo le puedo dar un valor a la x que siempre tendrá un valor de y. Luego el dominio de la x serán todos los números reales. ¿Por qué? Porque para cualquier valor que yo le dé a la x siempre va a existir la y, sea el valor que sea. Sin embargo, la y, para cualquier y no va a existir una x. Por ejemplo, cuando la y es negativa, no hay ninguna x que al elevarlo al cuadrado me dé negativo. Por lo tanto, si os dais cuenta, el recorrido de esta función sería desde 0 hasta más infinito. Es decir, las imágenes van a ser siempre positivas o 0. En este caso se ve, y hay otros casos en los que se ve también, pero normalmente va a ser complicado. Entonces, en fórmula normalmente lo que vamos a hacer es calcular el dominio de una función. Entonces, ya os digo que cuando la función es constante o polinómica, el dominio de una función constante o polinómica son todos los números reales. Se puede definir para cualquier valor de x, siempre va a existir un valor de y. Ahora, cuando yo tengo una función racional, x más 4 partido por x menos 3, una función racional, para cualquier valor que yo le dé a la x va a encontrarme una y, se va a ver función. Bueno, pues si le doy el valor 1, sería 1 más 4, 1 menos 3 abajo. Eso es un valor. 1 más 4 es 5, entre menos 2, menos 5 medios. Vale. Pero, ¿y si le doy a la x el valor 3? Pues si le doy a la x el valor 3, la y valdrá 7 partido por 0. Y eso no existe. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el dominio de las funciones racionales son todos los números reales menos los que anulan el denominador. En este caso, el 3. Si tuviésemos otro ejemplo, igual a x más 1 partido por x al cuadrado menos 4, os daréis cuenta que el denominador lo anulan el 2 y el menos 2. Pues entonces el dominio de esta función serán todos los números reales menos los números que anulan el denominador, el 2, el menos 2 y el 2. Si yo tengo una función en la que nunca se anula lo de abajo, fijaos como esta, pues entonces el dominio de esta función serán todos los números reales. ¿De acuerdo? Bueno, si tenemos ahora una función que es una función radical, ¿esta función vale para cualquier valor de x? Pues cuando la x vale 5, pues f de 5 es la raíz cuadrada de 4, 5 menos 1, 4, y eso es 2. Siempre tenemos que ponerle a la raíz cuadrada, siempre tenemos que considerar una de las dos, o la positiva o la negativa. Si no pone nada, es la positiva, ¿de acuerdo? 2. Pero claro, ¿y f de menos 3 cuánto vale? La raíz cuadrada de menos 3 menos 1. Pues eso no existe. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de una función radical? El dominio de una función radical van a ser todos los números que hagan positivo o 0 el radicando. Es decir, x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Pues de aquí sacamos lo que vale x, como ya hemos hecho en ecuaciones. La x tiene que ser mayor o igual que 1. Luego el dominio de f son todos los valores desde 1 hasta más infinito. Para eso hacíamos inecuaciones, para saber sacar los dominios. Y en general nosotros no vamos a hacer
otros dominios nada más que estos. ¿De acuerdo? Ya veremos a partir del curso siguiente cuáles serían los dominios de las funciones exponenciales, de las funciones logarítmicas y de las funciones trigonométricas. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo vamos a dejar ahí y os voy a poner, para que vayáis practicando esto de los dominios, os pondría el ejercicio número 8, el ejercicio número 8, el 11B, el 12B y D, y el 13A y B. ¿De acuerdo? Esto, recordar las inecuaciones de segundo grado, todo eso. ¿De acuerdo? Esto sí que es siempre factible de